La mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso, segundo día laborable. Mire, yo no tengo una bola de cristal para poder consultarla y determinar dónde va a parar todo esto que estamos viendo. Tampoco puedo emitir un juicio categórico en relación con la profundidad de esta tragedia y del desastre al que este gobierno ha llevado ya nuestra economía. Desconozco incluso también la profundidad del abismo al cual nos lleva. ¿Y por qué es importante la profundidad del abismo? Si usted estudió en la secundaria o en la preparatoria o en la vocacional algo del movimiento uniformemente acelerado, sabrá que entre más al caer a un precipicio, si la distancia que recorremos es de 2-3 metros, no sería precipicio, me dirá usted, ¿de acuerdo? El trancazo sería más o menos pasadero, o lo podría uno aguantar. Pero ¿qué tal si ese precipicio tiene una profundidad de 100, 200, 300 metros? Pues vamos a quedar allá en el fondo como estampillas. Esto se lo digo como consecuencia o resultado de leer las opiniones de algunos habitantes de Mexicali en relación con esta decisión, donde menos del 5% de sus ciudadanos del municipio de Mexicali festinan hoy el que le dijeron no a una inversión. Por ahí apareció una manta o un cartelón donde dice Constellation Brands Go Home. Muy bien. Esto me lleva a recordarle a usted algo que he comentado en múltiples ocasiones. Yo le tengo más miedo, incluso diría siento pánico ante la ignorancia más que ante la corrupción. Y la razón es muy simple. El corrupto, cuando esa conducta moral se manifiesta en la violación de la ley, lo identifica, hay elementos legales, definición de conductas que configuran un delito y puede ser presentado ante la autoridad judicial correspondiente. Pero ante el ignorante, ¿qué puede hacer usted? La ignorancia, por no decir una palabra muy sonora, muy bonita, que termina en E y Z, es como la base por bola. Los que sepan de béisbol me entenderán. El bateador, cuando le dan la base por bolas, son 4 bolas en lugar de 3 strikes y lo ponchen, no hay nada que hacer, nada hay que hacer porque se envasa, llega paradito a la primera base. Contra el ignorante, por no decir, repito, un adjetivo más sonoro pero irrespetuoso, ¿cómo puede usted llevarlo ante un juez, por ejemplo? ¿Cómo puede iniciarle un proceso? En esas condiciones estamos hoy en México. En Mexicali se enfrentaron 2 grupos perfectamente definidos. Primero, el de los ignorantes, que no obstante vivir en Mexicali, desconocen prácticamente todo de lo que es hoy la agricultura de granos, en un área, en un distrito de riego, al margen si es agua rodada o es agua extraída del subsuelo. Desconocen todo y por eso lanzan una serie de frases efectistas, eso sí, pero que no tienen relación con la realidad que se vive en un distrito de riego. Ese grupo, aprovechándose de la ignorancia de otros, de la corrección política, se oye muy bien, el agua es un derecho humano, el agua no es una mercancía, ¿y qué le vamos a heredar a nuestros hijos y nietos sin agua? Y una serie de tonterías, por no decir también algo más feo. Pero ese grupo se enfrenta a un grupo increíblemente mayoritario
pero también increíblemente apático. Hoy, en Mexicali, algunos están asustados de la decisión, como lo estuvieron millones en Inglaterra, en el Reino Unido, cuando la decisión sobre el Brexit, cuando en algunos países se han tomado decisiones también increíbles, absurdas, porque aquellos que estaban o que mantenían una posición con visión de futuro no salieron a votar. El caso de Barbosa en Puebla, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco en Morelos, Cuitláhuac García en Veracruz, Jaime Bonilla en el mismo Baja California. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Ahorita sí decimos si esto tiene este efecto, así, asado, sí. Pero la pregunta permanece, ¿por qué si hoy muestran su preocupación, por qué anteayer y antes de anteayer no salieron a votar? ¿Por qué no salieron a expresar esa posición? Y hubieran aplastado a esos 28, 30 mil ignorantes. No lo hicieron. Y con menos del 5% del padrón, 36,000, una cosa así, con ese 5% que votó en total, vea usted la decisión y sus consecuencias. Es evidente que habrá efectos negativos para Mexicali, para ese municipio y para su desarrollo y crecimiento económico. Pero esa situación o esos efectos son consecuencia primero del grupúsculo ese de ignorantes, demagogos, lo que guste usted, este pésimo cantante de un grupo que yo no tenía idea, de un Café Tacuba. A mí me gusta el café árabe, Nespresso, pero Café Tacuba pues no sabía, entonces ya me explicaron, es un grupo de jóvenes extravagantes o ya no tan jóvenes, y anda ahí uno de ellos hablando del derecho humano, del agua y una serie de tonterías así. Pero el grupo mayoritario, repito, por una actitud casi valemadrista o de confort, no salieron a votar, a expresar su punto de vista. Y ahí están los resultados. ¿Qué va a pasar? ¿Se cambiará esa planta a otra zona del país? ¿Se irá a algún país en Centroamérica? ¿O simplemente no la construirán y ya verán qué hacen ellos, que algún otro construya algo en otra parte? Etcétera, etcétera. Pero el origen se encuentra en esa apatía, en ese valemadrismo del cual habló Pascal Beltrán del Río en una de sus bitácoras hace unos cuantos días. Ahí están las consecuencias. Pero ahora le doy otro ejemplo todavía más peligroso de los efectos negativos que tiene para un país y su desarrollo y su crecimiento económico de la ignorancia. Dice el presidente que ante la caída de los precios del petróleo, debemos refinar más. Y claro que Dos Bocas va, y vamos a meterle más dinero a las 6 refinerías, porque está barato el petróleo. El único problema aquí, ¿cuál es? Otra vez, las ideas caducas de López y su ignorancia en el análisis contable financiero. En toda economía abierta, y México lo es, el precio de venta de un producto lo fija el productor más eficiente, no el más ineficiente. Hoy, por ejemplo, comprar para Petróleos Mexicanos como importador, no totalitario, no total, pero sí en un buen porcentaje, alrededor del 70 y tantos %, él está comprando el litro o el galón, si gustan ustedes, a un nivel, si no estoy equivocado, de 47, 48 centavos de dólar en futuros. ¿A cuánto produciría Petróleos Mexicanos ese mismo volumen, de la misma calidad, gasolina sin plomo, menos de 91 octanos, etcétera? Quizá al triple de lo que lo producen esas refinerías mucho más eficientes que Petróleos Mexicanos. De tal manera que es mortal de necesidad para las finanzas de Pemex refinar más porque va a perder más dinero. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que usted es productor de mayonesas
Muy bien, un producto que prácticamente no falta en los hogares mexicanos, la mayonesa. Que si con chipotle, que con pepino, la mayonesa. Que para ponerle a los elotitos y luego quesito parmesano y salsita huichol. Muy bien. Y usted tiene una fábrica de mayonesa y sus costos de producción son de 10 pesos por cada botella o cada frasco de 1 litro. Pero resulta que hay otro productor allá cuyos costos de producción, por maquinaria más moderna que la suya, por una plantilla laboral más reducida, por la eficiencia en sus líneas de producción, etcétera, etcétera, y sus costos de producción, totales por supuesto, son 7 pesos o 6 pesos. Es evidente que el precio al que él colocaría esa mayonesa en el mercado, pues sería mucho menor que el de usted. En esas condiciones usted va a ser echado de ese mercado y el cliente preferirá aquella mayonesa. Es lo mismo con la gasolina. Si estamos viendo que hay decenas o centenas de refinerías en Estados Unidos que producen, que refinan a un costo mucho menor que el de Pemex, ¿cómo tenemos a un presidente tan ignorante, tan obtuso, que dice hay que producir más porque el petróleo bajó? Sí, lo que pasa es que en términos de costos, en la materia prima para refinar, que sería el petróleo crudo, es uno solo de los rubros de los costos generales. Hay muchísimos otros costos y más en una empresa sobrepoblada, corrompida hasta el tuétano, con un contrato colectivo onerosísimo, con un sistema de pensiones insostenible en el tiempo. Es evidente que lo que deberíamos hacer es cancelar esa locura de 2 bocas, cancelar esos proyectos de modernización de las 6 refinerías, que son una bola de fierros oxidados, porque además fueron diseñadas y construidas para un petróleo que ya no extraemos, de tal manera que podamos aprovechar como país y como economía las eficiencias mucho mejores que las de Pemex de decenas o centenas de refinerías en el mundo. Y así le podría dar muchísimos ejemplos de la ignorancia peligrosísima de López para el país y su economía. Regreso para terminar ya a lo de Baja California. ¿Qué va a suceder en Baja California? No lo sé. Quizá hoy estén festejando los integrantes de las resistencias, dicen ellos. Sí, no lo dudo que sean varios grupos que se hacen llamar las resistencias. Sí, pero son las resistencias al futuro, a cambiar. Son integrantes de grupos que quieren regresar a los años 60 y los años 70. No podrán hacerlo, aun cuando hayan logrado esta victoria pírrica. Con 2 o 3 victorias como esta, desaparece del mapa Mexicali. Pero por eso votaron, eso van a tener. Y no olvide usted que si esos están festejando el no, la victoria del no, es porque cientos de miles de ciudadanos de Mexicali, con una actitud valemadrista y apática, permitieron que ellos ganaran. Van a tener que pagar las consecuencias también. El problema es que ya es tarde. Muchas gracias y lo espero mañana miércoles a media semana aquí en las Mañaneras de Ángel, que como usted sabe, no eludimos tema alguno. Aquí le entramos y le entramos con seriedad a todos ellos. Gracias.